una transcripción de lo que ustedes se apropiaron de las teorías y de los autores, con las articulaciones que le pidamos a partir de la consigna. Eso es lo que quería referirme, Beatriz, nada más. Bien, sí, particularmente nos interesa, y ustedes lo habrán visto en los foros, es que todo lo que vamos nosotros transmitiendo de los y las autoras y de las perspectivas diferentes de las teorías psicológicas en torno a la subjetividad, ustedes las puedan utilizar, como dice Foucault, como herramientas para pensar, para el análisis, para poner a jugar qué quiere decir subjetividad, y sobre todo, porque me parece que esto no lo podemos eludir hoy, justamente no lo queremos eludir hoy, es qué quiere decir subjetividad en este contexto, ¿no? ¿Qué tipo de subjetividad estamos configurando y se nos está configurando en este tiempo histórico, en el que una pandemia, digamos, nos afecta de tal manera que interrumpe la habitualidad de la vida? Entonces, si abordamos... Hola. Florencia, Hola. ¿querés decir algo? Sí, te quería preguntar si... A mí me pasó más que nada con el tema de la actividad 1, que primero la consigna es que... Hay alguien que tiene el micrófono abierto, le pedimos que lo cierre. Y otra, a ver, ¿quién tiene el micrófono abierto que lo pueda cerrar, por favor? Porque se acopla. Y Florencia, y todos, todas, el pedido es que cuando quieran hablar, no el micrófono directamente, sino que nos avisen a través del chat o levantando la mano, ¿sí? Ah, bueno, perdón. Gracias. Para organizarnos, porque si no se vuelve a veces medio difícil la comunicación. Dale, gracias. Te escuchamos, dale, dale. No, más que nada quería saber el tema de que en la actividad número 1 de integración se pedía un análisis en 10 renglones y más que nada un desarrollo digamos, de por qué uno eligió el material visual que haya elegido. Y me pareció como medio, no sé si la segunda actividad va a tener que ver con esto o qué, pero... como que en 10 renglones me quedé media corta para hacer un análisis y no entendía bien si tenía que analizarlo a partir de ciertas categorías o simplemente dar cuenta de por qué yo había elegido eso o por qué me parecía un buen material para trabajar el tema de la subjetividad. Digamos como que me gustaría saber de que las consignas sean como un poco más no tan abiertas en el sentido de que no nos dejen tan como, bueno, tienen 10 renglones para explicar esto y simplemente eso, y no quizá plantear un poco más de, bueno, el análisis que tenga un eje o plantear un eje o cosas así que nos orienten un poco más a la hora de analizarlo. Eso más que nada, gracias. No, bueno, lo vamos a tener en cuenta. De todas formas, vos pensás que la actividad 1 era una actividad puntual, yo te diría casi de inicio de la materia, ¿sí? La semana que viene ustedes van a tener una consigna ya de parcial, de trabajo parcial. Entonces, allí van a tener varias indicaciones acerca de cómo abordarlo y van a poder explayarse más. En este caso, la idea era como una primera intervención en torno a aquello que estamos planteando como problemas o como diálogos, ¿no? Entre teorías psicológicas o una manera de pensar la subjetividad, apelar a la imagen. Por eso era lo de la brevedad, ¿no? Que bueno, pueden ser un poco más de renglones, esto no sería el problema. Lo que creo que vos estás pidiendo es como un mayor encuadre acerca de lo que les estamos pidiendo. Repito, la actividad 1 va a ser insumo para el parcial, ¿sí? Por eso es interesante que la hagan, porque los ayudantes y los adscriptos lo que
ante la actividad 1 les van a ir a hacer les van a hacer alguna devolución, ¿sí? Y eso los va a ayudar a meterse ya de lleno con el parcial. ¿Querías decir algo, Adriana? Sí, no, quería, porque me parece que trae cierta confusión esto al decir nosotros que vamos a retomar la actividad en el parcial. Tomen lo que dijo Beatriz, que la actividad 1 fue de inicio y importante que fue incentivar, motivar a la participación. Piensen que no tenían todavía casi clases cuando nosotros tiramos esa actividad, no tenían demasiada bibliografía supuestamente leída, con lo cual fue disparadora para que ustedes se pusieran como, bueno, que nos conectáramos desde un lugar teórico con ustedes. Pero esta evaluación que le vamos a dar la consigna la semana que viene, como bien dijo Beatriz, es una evaluación ya como un parcial, ¿tá? De domiciliario, con lo cual ahí sí va a ser muchísimo, Florencia, mucho más específica la consigna y dar cuenta de teorías y autores, ¿no? Así que quizás la confusión es porque al decir que se va a tomar como insumo del parcial, no, es una instancia más que vamos a tener en cuenta del alumno que, bueno, que entregó la actividad y hizo una creación con esa actividad que era bastante libre, ¿sí? Por cierto, era muy libre. Sí, de todas maneras figura en la consigna de parcial que esa actividad 1 es un insumo, así que está bueno que lo tengan, ¿no? Van a ver en la consigna, cuando la lean, que está más orientada, más encuadrada, que les dice, bueno, ustedes en la actividad 1 hicieron tal cosa, eligieron una imagen, buscaron esto, buscaron lo otro, bueno, ahora una vuelta o 2 o 3 vueltas más alrededor de lo que ya habían retomado, ¿sí? Por supuesto, cuando lean la consigna, toda duda que tengan, toda necesidad de comunicarse con nosotros, lo pueden hacer, ¿sí? O a través de los foros, o a través de la comunicación individual con cualquiera de nosotros. Hay algo en relación a los foros que efectivamente a nosotros nos llama un poco la atención, por qué motivo son tan poco concurridos, ¿no? Ustedes no participan casi en los foros, o es muy poquita la participación. ¿Nos pueden decir por qué? ¿Hay alguna razón por la cual, no sé, no se animan, no los ven importantes, no sienten que no aporta? En el de la cartelera yo no participaba, la verdad, por el hecho de que eran muchas publicaciones y se perdía. Si tenía alguna duda en particular o algo de eso, no tenía mucho sentido. Y después digamos, en el que podés entrar y dejar tu consulta, creo que es el espacio de consultas o algo así que dice, la verdad no lo usé porque no tuve ninguna consulta en particular. Capaz ahora con el texto de Vygotsky me generan más dudas, más consultas, pero todavía no tuvimos la clase de práctico de Vygotsky ni la de teórico, así que estaba esperando para ver capaz que al escucharme aclaraba el texto. Pero por el resto no tuve ninguna consulta, por eso no las usé. Bien. Por ahí, Alejandro, una cuestión que a lo mejor pensamos es que el foro, vos te referís al Padlet, ¿no? Que era ese muro en donde algunos iban poniendo algunas impresiones a partir del texto de Ulloa, que se llamaba así, Resonancias a partir de Ulloa. No tiene tanto, perdón, no tenía tanto, incluso si ustedes quieren los foros, no tiene tanto el objetivo o el propósito de responder dudas, o de que vos digas, no entendí tal concepto, y que el docente te lo explique. A lo mejor el foro o el Padlet son formas de participación colectiva, en donde no solo es interesante que vos preguntes y el profesor te responda, sino que veas lo que tus compañeros, lo que nos pasa en la clase.
Hoy no tenemos posibilidad de encontrarnos en un aula, ¿sí? Estamos en esta situación obligados y por una cuestión de salud pública y de cuidado tenemos que mantener esta forma de trabajo. Pero fíjate que cuando vos tomás clase, hay algo que se produce que es súper interesante, que es el intercambio, en donde vos podés preguntar algo, pero resulta que el profesor no te responde, o hay otro estudiante, un compañero, una compañera que hacen otra pregunta, y ese intercambio en clase tiene un valor que en este momento no lo tenemos. El foro, de alguna manera, si querés, oficia de espacio de intercambio, en donde uno puede, no importa, a lo mejor yo entendí todo el texto, pero resulta que lo que dijo Ulloa, de hecho pasó, ¿no? Lo que dijo Ulloa en términos de la crueldad o el encierro, y a mí me pegó, y entonces quiero decir algo en relación a eso. Y a lo mejor no es una pregunta. Bueno, eso para que lo pensemos, para que lo veamos, para ver si funciona, ¿sí? Y para intentar, de alguna manera, empezar a tener eso que no tenemos, porque la presencialidad nos está vedada, a ver si lo podemos construir a través de este medio, ¿sí? Una de las cuestiones que yo les iba a proponer, ustedes tienen en el espacio de prácticos las clases que los y las ayudantes están grabando, y en este momento hay una clase de Adriana sobre Vygotsky. Ahora vamos a tener esta clase, ¿sí? También sobre Vygotsky. La clase que viene yo voy a tomar la perspectiva sociocultural, pero desde un texto de Ricardo Vaquero, y me gustaría que lo volvamos a hacer así, de este modo. Y si les parece, a mí me resultaría interesante sostener un encuentro o quincenal o semanal de clase teórica, en donde podamos hacer, bueno, un diálogo en torno a los textos, no solo a través de las dudas de los textos, sino que ensayemos una forma más parecida a lo que nos pasa cuando nos encontramos en el aula. Bueno, después lo responderán ustedes a lo mejor a través del mail o en el foro de teóricos, de este teórico, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo más en relación a la cuestión organizativa? Si no, arranco un poquito con Vygotsky y entonces, bueno, después igual van a tener la posibilidad. Sí, ¿vos querías decir algo? Yo no sé si me hablabas a mí. Joaquín. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Con respecto a las actividades y participar en los foros, está buenísimo porque a mí yo noto mucho la diferencia entre que hay solo leyendo el texto, o trato siempre de participar en los foros, y después de hacer una actividad o participar o incluso leer a los compañeros, cambia un montón la manera en la que las ideas que uno tiene sobre un texto, y me parece que está buenísimo. Pero por otro lado, me consumen, las actividades realmente consumen mucho tiempo, pensar, masticar de una manera los textos que por ahí no sé si, a mí por lo menos me resulta complejo. Poder escribir 3 líneas en un foro, no sé, me lleva un montón de tiempo poder redactarlo, poder pensarlo, y por eso quizás me demoro o pateo esas cuestiones de las actividades, pero sí entiendo que son muy importantes, pero a mí particularmente me pasa eso, no sé. Perdón, ¿quién está hablando? ¿Podría presentarse? Joaquín Federici. Eso, de la comisión 3. Con Cecilia estás. Uh-huh. Bien. Exactamente.
A ver, el foro claramente no es una instancia lo que podríamos llamar obligatoria, ¿sí? No nos gusta la palabra obligatoria u optativa. La verdad que somos adultos, adultas, y la propuesta es a que ustedes recorran las diferentes opciones que les damos, porque nos parece que todo lo que hacemos son formas de transmitir de la mejor manera que tenemos nuestros conocimientos. Ahora, particularmente yo pienso que el foro lo que genera es eso, es una comunidad de aprendizaje. Que leer el texto en tu casa, responder la guía, está buenísimo, porque vos estás llevando adelante tu propio proceso, pero piensen ustedes cuántas instancias tenemos virtuales para generar esto, ¿no? Una comunidad de aprendizaje. Eliana dice, no es obligatorio ni tampoco es bueno forzarlo, claro. A ver, Eliana es nuestra adscripta que está en Portugal. No es obligatorio ni tampoco es bueno forzarlo, pero es importante, ya que no tenemos las 4 horas de cursada que teníamos normalmente para producir ese intercambio, claro. La idea es el intercambio, y que ustedes también puedan leer a los compañeros y compañeras en términos de lo que van pensando, ¿sí? Bien, véanlo, piénsenlo. Para nosotros, hacer actividades, sacamos que obligatorio son los 2 parciales que habitualmente teníamos y que ahora los vamos a hacer a través de trabajos integradores. Eso va a tener que estar sí o sí, cuando nos encontremos cara a cara en el final. Todo lo demás, videos, foros, tutorías, todo lo demás es para ayudarlos, ayudarlas y acompañarlos, ¿sí? Bueno, yo preparé, a ver, espero que me salga porque... Pablo, ¿querías decir algo? Que te veo ahí con el micrófono abierto. Ah. Sí, pero quería puntuar en favor de la participación en el foro en términos un poco más precisos. Si bien no es obligatorio, me parece que bajo las condiciones actuales se impone ese espacio para potenciar la posición del estudiante. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo leer entre ustedes o compartir algo con ustedes mismos que de pronto pasar al acto de la escritura. En ese encuentro con la letra, ustedes tienen que empezar a ser un poco más precisos con la terminología y con lo que han leído, de modo tal de poder comunicar, ya sea un aporte, una extensión al autor, una duda para compartir con los compañeros. En ese sentido, me parece que de vez en cuando sentarse y escribir unas breves líneas les va a ayudar para poder encauzar el pensamiento que ustedes están teniendo un poco, como todos, más endogámicamente hacia adentro, en el hacia afuera, ¿no? Por ahí pensando, hay los vínculos con Vygotsky, que es lo que tenemos que trabajar. Exacto. Lo que Cristian dice, la gran diferencia está en que en una clase el intercambio es inmediato y el foro no te lo da, a menos que pensemos conectarnos varios al mismo tiempo, sea en video o en un foro. Bueno, por eso, lo que les quiero proponer es, si les parece, sostener de acá al final de la cursada un espacio de teórico, clase teórica o intercambio. Podemos hacer un trabajo alrededor de un video, de un corto, todos los jueves, ¿sí? Hacer esto, en vez de tener la clase escrita como hicimos al inicio, van a seguir teniendo los textos, pero yo lo que les propongo es habilitar este espacio los jueves a las 15. Les expliqué que no podíamos respetar el horario de las 11 porque hay un grupo que hace otra materia en ese horario.
Entonces, bueno, después lo vamos a mandar igualmente a través del campus, pero me parece que está bueno, ahora que ya estamos incluso como cátedra más organizados y tenemos más certezas acerca de nuestras actividades obligatorias y cómo vamos a evaluar, entonces, bueno, ya están, por lo menos yo estoy un poquito más relajada como para que podamos tener este espacio, ¿sí? Bueno, entonces, me voy a meter ahora un poquito con a ver si me sale lo del compartir pantalla. Yo preparé acá un Power sobre Vygotsky, particularmente, ¿se ve? Bueno, yo no los veo a ustedes para que me digan que sí o que no. Adri, ¿se ve? No, yo te estaría viendo. Se ve perfecto. Bueno, no sé. Yo no lo veo. No fue la interlocutora válida. Justo la emboqué. ¿Por qué será, que no? Bueno, misterios de la tecnología. Lo que yo voy a hacer es como una especie de introducción y voy a hacer pie en el capítulo 1 de un investigador específico, muy importante de la teoría de Vygotsky, que se llama James Wersch, y que escribió un texto, un libro que se llama Vygotsky y la formación social de la mente, ¿sí? Y es muy interesante porque él arranca diciendo en ese capítulo 1 que a él le va a empezar, digamos, ¿no? En ese capítulo 1 por pensar al hombre y su teoría, es decir, las condiciones históricas de ese hombre, Vygotsky, en relación a la construcción de una teoría que en su momento y en su contexto irrumpió y modificó, reconfiguró la manera de pensar la psicología. Hasta ese momento, digamos, bueno, por supuesto fue contemporáneo con Piaget, con Freud, ¿no? Imagínense ahí la producción en términos de lo que es el ser humano, de lo que es el sujeto, de su vínculo con la sociedad, de su constitución. En ese momento no se pensaba en términos de constitución subjetiva, pero sí en términos de construcción del psiquismo y de la relación del sujeto con su medio, con su contexto. Y entonces, lo que Wersch dice, ni bien inicia el primer capítulo, es que él entiende que en psicología tendemos a considerar la cultura o la sociedad como una variable a ser incorporada a determinados modelos de funcionamiento individual, ¿no? Es decir, está el individuo y se explica todo por esa individualidad, ¿sí? Se da por supuesto que los fenómenos socioculturales entonces pueden ser explicados por los procesos psicológicos individuales. Y también al revés, ¿no? Pero por una especie de disociación. O se explica lo sociológico por un lado, a veces como una pérdida de especificidad de lo que hace a los fenómenos sociales, o se explica lo psicológico sin considerar que los contextos sociales y los procesos sociales son constitutivos de los sujetos, no son secundarios, no son un escenario aparte, y los sujetos nos constituimos por una especie de naturaleza ya designada, ya definida, ¿no? No importa qué tiempo histórico. Él advierte ahí entonces los riesgos de un reduccionismo psicológico, ¿sí? Es decir, él dice, hay un gran número de aspectos del funcionamiento psicológico que no pueden ser explicados a través de la suposición de que derivan del medio sociocultural, pero no todo puede ser explicado a partir
de esos procesos psicológicos. Ni todo puede ser explicado por los procesos psicológicos individuales, ni todo puede ser explicado por los procesos sociológicos o sociales. Lo que dice Wersch es que sería interesante no perder un punto de vista holístico o que reúna, articule esos dos campos, ¿no? El de la psicología y el de sus condicionamientos o contextos sociohistóricos. Y entonces, ahí es donde, de alguna manera, dice que la teoría de Vygotsky logró, en cierta forma, reunir esas dos vertientes, ¿no? Cómo comprender a un sujeto individual sin su contexto histórico. Y a la vez no se puede entender el contexto histórico, social, cultural, sin los procesos individuales. Y contextualiza el pensamiento de Vygotsky, que no solo lo piensa como un psicólogo, ¿no? En el sentido clásico de lo que en aquel momento podía ser un psicólogo, sino en un sentido casi de alguien que había armado una interdisciplina en sí mismo, ¿no? Él, Vygotsky, era un estudioso de numerosas perspectivas, enfoques, disciplinas, sabía de literatura, de teatro, de poesía, estudió medicina, estudió leyes, bueno, era por eso una persona que reconfiguró la psicología desde una multiplicidad de miradas teóricas y de prácticas, porque ahí me parece que hay otra clave para entender a Vygotsky, y es, espérense que me voy a adelantar un poquito, después vuelvo. Esta tiene más que ver con la vida de él. ¿En qué sentido, digamos, él crea, en cierta forma, reconfigura o ayuda a reconfigurar una nueva psicología en su época a partir del imperativo, ¿no?, de crear una nueva sociedad? ¿Por qué? Porque él produce su teoría en medio de la Revolución Rusa y asume para pensar psicológicamente una perspectiva marxista. Y rearma la relación entre teoría y práctica justamente porque lo que su tiempo histórico y su contexto político le imponía era que había que dar respuesta a problemas prácticos, que la psicología como una ciencia tenía que poder llegar a resolver problemas muy complejos, ¿no? Como el analfabetismo, así se dice, masivo, ¿sí? Ustedes piensen que históricamente él atravesó el pasaje de los zares rusos, del gobierno de los zares, a la revolución comunista. Por lo tanto, había que pensar cómo resolver la cuestión de generar ciudadanos o personas que formaban parte de una sociedad con enormes diferencias culturales. Cómo darle respuesta a la desatención absoluta que había en términos de chicos, chicas, adultos con retrasos mentales, o lo que en ese momento se denominaba retraso mental, y hoy más bien denominaríamos problemas de aprendizaje. Y fundamentalmente el tema del analfabetismo masivo. Se imaginarán que en la Rusia de los zares no había políticas educativas, ¿no?, masivas para todos. Y su enfoque le va a dar una prioridad a lo educativo y a lo terapéutico. Él va a ver en su teoría un énfasis, y es a partir de ahí que vamos a ver que desde la pedagogía numerosos post-vygotskianos
lo retoman para pensar justamente los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, por supuesto, de lo que hace a lo terapéutico. Voy un poquito a algo que van a ir leyendo en ese primer capítulo, que a mí me parece súper interesante, porque saber conocer, ¿no? Cómo, no sé si alguien me está escribiendo. Ah, se quiere unir a la reunión. ¿Vamos bien? Pablo, haceme una seña. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahí está. Gracias. Es como hablar frente al desierto, pero sabiendo que hay 58 personas allí. Bueno, entonces sigo. No me voy a detener en cada momento de su vida, claramente. Acá en el Power ustedes van a tener una síntesis, después lo subo al campus, ¿no? Fíjense el momento en que nace, ¿no es cierto? Él tenía 20 y pico de años cuando en 1917 se produce la Revolución Rusa. Y desde el primer momento es casi un niño prodigio, ¿no? Estudia y se abre a la literatura, al teatro, la filosofía, los problemas del lenguaje, bueno, escribe poesía, y era una persona, por lo que cuenta Wersch ahí en su capítulo, sumamente atractiva, ¿no? En términos de la forma que tenía de expresar lo que le producía pasión, y que era justamente comprender los procesos humanos y las transformaciones que se dan en los humanos a partir fundamentalmente de la mediación de signos y del lenguaje. Básicamente, él va a poner un énfasis muy particular, casi su teoría, podríamos decir, es una teoría de las mediaciones, de esas mediaciones que nos constituyen en seres humanos. Y bueno, a lo largo de su vida tuvo no pocos escollos. Por ser judío se vio excluido de la formación, de distintas experiencias vitales. Logró formarse en la Universidad Imperial de Moscú en medicina más adelante, pero en principio no fue aceptado. Fíjense que muy rápidamente contrae tuberculosis, se enferma y muere 15 años después, a la edad no tenía 40 años. O sea que fíjense la enorme producción y enorme despliegue de Vygotsky en tan solo, creo que 37 años. Se interesa por el arte, ¿no? Como esa forma justamente humana y de combinación de signos y de símbolos, ¿no? En el cual ya se ven bosquejadas, digamos, desde el inicio, las líneas de reflexión de lo que después va a ser su teoría. Y en 1934 escribe tal vez su obra más reconocida, más leída, que es Pensamiento y Lenguaje. La dicta, porque ya está demasiado enfermo, y su obra se publica post-mortem. El inicio o los primeros pasos de esa obra había sido una introducción a la obra de Piaget, El pensamiento y el lenguaje en el niño pequeño. Así que fíjense que, como lo comenta también Adriana en la clase que grabó, Vygotsky había leído a Piaget, pero parece que Piaget no había leído a Vygotsky. No fue recíproco, digamos, el reconocimiento.
A nosotros nos va a interesar hacer unas comparaciones entre ellos, entre Piaget y Vygotsky, porque si bien comparten algunos puntos en común, ustedes van a ver que básicamente Vygotsky va a recuperar el contexto y el medio como fundante de la constitución psíquica y de la inteligencia, básicamente. Mientras que para Piaget esto no es así. Y podemos pensarlo incluso en términos de este contexto de producción de su obra que estamos comentando, ¿no? Producir en plena Revolución Rusa hizo que este genio de la psicología lo que hiciera es poner un énfasis en lo que hace ese contexto, ese medio social, político, cultural, en los sujetos, ¿no? Y no a la inversa, digamos. No es que los sujetos nacemos y por una especie de proceso natural vamos pasando de una etapa a otra. No digo que Piaget diga esto, Lo que estoy diciendo es cómo muchas veces se piensa el desarrollo humano o la psicología del desarrollo, ¿no? Como una línea así sin demasiados avatares, una línea natural de desarrollo por la cual iríamos pasando de etapa en etapa y llegaríamos a la adultez con una especie de trayectoria única y homogénea. Claramente Vygotsky nos va a mostrar a través de su obra que esto no es así. Curiosamente, él muere y rápidamente su obra es prohibida por el régimen estalinista, porque se confunden, básicamente se confunden su perspectiva, ¿no? Se lo acusa de cuestiones absolutamente injustas. Y casi 30 años después de su muerte, su obra retoma reconocimiento. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? Levanten la mano, hagan señas, manden algo. Un chat. Todo perfecto hasta acá, dice Lucila. Escuchando. Bueno, gracias. Me siento en la radio. Qué raro que es esto. Bueno, sigo. Claro, imagínense con esta vida, qué intensidad, ¿no es cierto? Producir todo esto en menos de 40 años, con escollos por ser judío, pero luego ser claramente reconocido, ¿no? La Revolución Rusa abre nuevas oportunidades de investigación y justamente él logra crear en ese momento el laboratorio de psicología en el profesorado de Gomel, que era una pequeña ciudad, ¿no? No era Moscú justamente. Pero por ese trabajo de investigación y por la ampliación de las fronteras de la psicología, en 1924 se suma a la reestructuración de la psicología en Moscú, en el Instituto de Investigaciones de Moscú. Allí conoce a Luria y Leontiev, que son, ellos tres conforman la troika, digamos, de la psicología, en un entorno de un entusiasmo revolucionario muy importante, ¿no? Ya les digo, de lo que se trataba era de crear una nueva sociedad bajo una perspectiva marxista, ¿no? Él va a retomar algunas ideas de lo que para Marx es el trabajo como productor de lo humano, ¿no? de lo que hace a la construcción de herramientas y de formas de posicionarse frente al mundo que implica el trabajo.
y va a ser muy interesante cómo esa perspectiva marxista se va a leer en su obra, a lo mejor no siempre directamente, pero sí entre líneas se puede comprender cómo él habitaba ese tiempo histórico. Más adelante él estudia medicina, ¿no? En vínculo con la psicología, pero porque fundamentalmente lo que le interesaba era investigar el habla y el pensamiento. Lo empieza a hacer desde los desórdenes neurológicos, desde la afasia particularmente, tiene trabajos en relación a la afasia. Y allí es donde escribe esa introducción a la obra de Piaget, el lenguaje y el pensamiento en el niño, que después va en forma ampliada a formar parte de pensamiento y lenguaje. Algunos conceptos que por ahí ustedes van a seguir trabajando en prácticos, porque en prácticos hemos ubicado ahí 3 capítulos de este mismo libro de Wersch, donde están desarrollados sus principales conceptos, pero bueno, como para tener en esta clase un pantallazo de estos ejes principales de su teoría, ¿no? Lo que va a proponer Vygotsky, así con mucha claridad, es que el desarrollo humano se explica en términos de interacción social, ¿sí? Yo les diría, si lo pusiéramos en términos qué viene antes y qué viene después, para Vygotsky lo que viene antes es la interacción, es el encuentro con el otro, el encuentro con el mundo, el encuentro con el lenguaje. Eso luego, sí, y no por una cuestión automática, se interioriza, se producen fenómenos de apropiación y esta interiorización de los instrumentos culturales, como es el lenguaje, un instrumento que no nos pertenece en principio, ¿no? Sino que pertenece a un grupo, al grupo humano en el cual nacemos, y esto nos transmite esos productos culturales mediante la interacción social. Entonces, en Vygotsky el otro toma un papel central, preponderante, ¿sí? Si tuviéramos que compararlo con Piaget, por supuesto, no diríamos que para Piaget el otro no existe, que el otro no tiene la preponderancia, que no tiene la preponderancia que le da Vygotsky, claramente. Pero para Piaget el contexto, el otro, la interacción, las prácticas sociales, en realidad cobran un lugar secundario, si ustedes quieren. ¿Alguien me está escribiendo? Ah. ¿Alguien quiere decir algo? Pablo, Mariano, Adriana. ¿No? Sí, disculpe, profesora. Sí. Se me ocurrió preguntar si tiene alguna relación con la escuela del formalismo ruso, Vygotsky. Ah, no lo sé. A ver, mis colegas de cátedra. ¿A qué te referís con formalismo ruso? Yo no tengo muy claro, por eso preguntaba, porque sé que tuvo cierta influencia en el psicoanálisis occidental también en su momento. La parte creo que digamos, mucho lo que tiene que ver con la escuela de la Gestalt y todas esas cosas tienen como algún reconocimiento en los estudios originados en Rusia que se asocian al formalismo ruso, que yo es algo que no lo capto muy bien, pero lo he oído mencionar. Ah. Después lo puedo investigar, si no, Buenísimo. Nos lo dejás como tarea, por lo menos yo no lo sé. No sé si Pablo, Adriana o Mariano saben algo de esto, pero yo por lo menos no tengo idea, no sé. Seguramente que Vygotsky ha tenido influencia, ¿no? En diversos enfoques psicológicos y ha dialogado a su manera con Piaget, con Freud.
Sí, Pablo. Sí, a ver, básicamente para ver qué conexión hay entre el formalismo ruso, que digamos era un conjunto de varias ciencias investigando el arte, la literatura, la narrativa, digamos, entró en contacto con el psicoanálisis en Estados Unidos y con la obra de Vygotsky por todo lo relacionado justamente con la estructuración del pensamiento a través de la estructura del lenguaje. El movimiento o el formalismo ruso básicamente ahondaba sobre esa cuestión lingüística, estructurando, vertebrando algo del campo de la subjetividad a través del arte, la literatura, el cine. Creo que por lo que recuerdo va por ahí el vínculo entre algo de la producción vygotskiana, que está muy centralizada sobre los procesos de socialización a medida que el lenguaje empieza a formalizarse a través de procesos secundarios, ¿no? Sistemáticos, a través de la escuela básicamente, y todo lo que el formalismo ruso por lo cual supo interesarse, ¿no? No más que eso podría decir. Bueno, lo investigaremos. Sí, bueno, una cosita. Dale. Sí, no, más que nada porque no sé, en realidad no puedo dar cuenta de que tuviera influencia en el formalismo. Seguramente porque como el formalismo trabaja todo el tema del estructuralismo y el estructuralismo lingüística, si bien Vygotsky no era un estructuralista, pero lo que sí quiero tomar sí una cosita, Beatriz, si me permitís. Sí, obvio, dale. Sí, él rompe, que eso yo no sé si se aclaró o lo vas a aclarar, él en realidad como su objeto más importante de estudio, digamos, es el tema del desarrollo de la conciencia humana, él está, digamos, contestándole o peleando, discutiéndole a los anteriores a él, que más que tomar el formalismo, digamos, que es el conductismo pavloviano, digamos, Sí, claro. y esta cosa de que la conducta y el estímulo-respuesta de Pavlov discute eso, que no es eso lo que se provoca el desarrollo de la conciencia, y discute también a los introspeccionistas, o sea, a los que pensaban que la conciencia se podía estudiar a nivel que el sujeto diga lo que le pasa a su conciencia, cuando en realidad eso sería como un individualismo para la teoría de Vygotsky. Entonces, me parecía importante remarcar a qué está respondiéndole Vygotsky, hacer una teoría científica de la conciencia, que es muy objetiva de la conciencia, que es muy complejo, porque la conciencia se venía estudiando por lo que se veía en la conducta o por lo que decían los sujetos que sentían al interior de su conciencia. Exactamente, porque Vygotsky lo que va a entender es que lo que ordena el habla es la posibilidad de generar relaciones de significación que conceptualizan, abstraen o crean, es decir, es esa arbitrariedad entre palabras y referentes, ¿no? Y entre las palabras. En esa combinación arbitraria hay una significación y produce una mediación de signos, esto se produce por una mediación de signos que no se da, por ejemplo, en el famoso experimento pavloviano del perro y la comida y el timbre y la saliva, ¿se acuerdan? Esa sería una señal, ¿no? El análisis del comportamiento del humano y de su conciencia no iría por el lado de comprobar esa conducta a partir de unas señales determinadas. Quien estaba en vigencia en ese momento era Pavlov y esos experimentos. O bien la introspección, como dice Adriana.
Para Vygotsky va a ser fundamentalmente el punto de ruptura específico, el estudio de los procesos como el habla, la escritura, la pintura, los diversos sistemas notacionales, ¿no? Que son formas de representación, y la ligazón de esos procesos con las prácticas sociales. Bueno, irónicamente Sí. a Pavlov le sucedió lo de la influencia de lo social, la anécdota que cuando quiso presentar el experimento del perro frente a un montón de gente, el perro no hizo nada. Claro. Y Beatriz, acá hay una pregunta que están haciendo. A ver, dale. Dice Cecilia, ¿podría desarrollar un poco más el lugar secundario del otro en Piaget? Porque entiendo que un sujeto aislado, por ejemplo, no desarrollaría lenguaje, y las formas superiores de estructuras cognitivas requieren un proceso de educación sistemática, y en qué sentido el otro, en términos generales, es secundario. Sí, yo no sé si está bien dicho decir que para Piaget el otro es secundario. Creo que lo que podríamos decir es que para Piaget la inserción en mundos sociales, culturales, de alguna manera, es secundaria, y lo que va primero es esa acción vía asimilación y acomodación del niño, sí, de los niños y niñas en el accionar con objetos en contextos que Piaget no ignora, pero no los pone como fundantes. Es más, yo les diría que uno podría decir, para Piaget primero está el desarrollo y después está el aprendizaje institucional, escolarizado. En cambio, para Vygotsky, primero es el gobierno a través del aprendizaje o el gobierno del desarrollo institucionalizado y luego el desarrollo individual. ¿Sí? En ese sentido es que lo podríamos discutir, habría que leerlo a tono Castorina también, con su relectura de la psicología genética, ¿no? Todo esto ha sido problematizado, pero a grandes rasgos, si uno tuviera que poner a comparar estas dos grandes estructuras teóricas, y lo estamos haciendo para darle en este momento todo el énfasis al lugar de los contextos y de las prácticas socioculturales en Vygotsky. Y las consecuencias, fíjense qué interesante, qué consecuencias va a tener esto para pensar la enseñanza y el aprendizaje en educación. Porque si yo lo que estoy diciendo es que solo aprendemos en medio de prácticas socioculturales, esto influye o debería influir en nuestras maneras de pensar la enseñanza y el aprendizaje. No aprendemos en soledad, digamos, no aprendemos recortados de un contexto, aprendemos haciendo, pensando y produciendo con otros y otras. Y si me preguntas medio no sería... ¿no serían un poco complementarias las teorías de Piaget y Vygotsky? No sé, Juan Pablo, no sé si pensarlas como complementarias, ¿no? Lo que es interesante, y estamos en una materia que justamente nos pone a las teorías psicológicas como desafío para mirar y para ver qué nos dicen que es la subjetividad. Creo que cada una construye su objeto, cada una introduce unas ciertas formas de mirar el mundo y de recortar lo que quieren estudiar, y a partir de ahí nos ofrecen una perspectiva valiosísima, pero en términos de cada teoría.
Yo no sé si es adecuado decir que son complementarias. Claro que sí lo son desde el momento en que nos ayudan a pensar la construcción de la subjetividad en sus diferentes dimensiones, ¿no? Y ya les digo, para mí Vygotsky tiene y va a tener, claro, efectos muy interesantes para pensar la enseñanza y el aprendizaje en la escuela y fuera de la escuela, ¿no? Porque si el desarrollo no es natural, el desarrollo se gobierna, por decirlo de alguna manera. Bueno, de hecho, Ricardo Vaquero lo dice así, gobierno del desarrollo. Entonces, hay una intervención de las generaciones adultas o de quienes estamos a cargo de procesos educativos en el direccionamiento de ese desarrollo y de esa producción. Y esto es lo que en Ricardo Vaquero, que lo vamos a ver la clase el jueves que viene, se denomina giro situacional, que nos modifica, nos rearma la unidad de análisis. Si nosotros, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, lo que nos interesa es construir unidades de análisis para comprender lo que le pasa a un sujeto, lo que le pasa, cómo aprende o cómo tiene dificultades para aprender, desde Vygotsky esa unidad de análisis no es el sujeto en sí, es una situación. Es la situación en la que el sujeto está, de la que el sujeto forma parte. ¿Sí? Bueno, sigo un cachito más y después abrimos a... Bueno, el método genético, en este punto comparten, ¿no?, una perspectiva de investigación con Piaget. Algo de esto tomó Adriana, ¿no? Adri, en tu teoría, en tu clase. Sí. En términos de dónde se pararon ellos para pensar, ¿no?, ese método genético, ¿no?, si tiene que ver con el desarrollo de la especie humana, que es lo filogenético, si tiene que ver con el punto de encuentro, lo ontogenético, ¿no?, de la evolución biológica y sociocultural, lo histórico sociocultural, si engendra sistemas artificiales complejos que regulan la conducta, y lo microgenético, que serían esos desarrollos específicos del desarrollo en cada sujeto, del repertorio de cada sujeto, ¿no? Para Piaget, la pregunta va a ser, en realidad, bueno, ya lo vieron ustedes en las semanas anteriores, Piaget era un epistemólogo, en realidad él no era un psicólogo, y lo que se preguntó Piaget era cómo pasamos de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. Y pensó en respondérselo más bien desde la ontogénesis, ¿no?, en ese punto de encuentro entre la evolución biológica y sociocultural. Pensemos para Vygotsky entonces la importancia, ¿no?, de esa construcción de sistemas artificiales, complejos, arbitrarios, que producen el desarrollo, como una producción que se sustenta en la línea de desarrollo natural, pero que no coincide con ella, ¿no? Y sus conceptos teóricos van a tener que ver con esta red, digamos, de interacciones, de inscripciones en instituciones, en mundos culturales, en formas de andamiaje, ¿no?, de cómo el otro
sostiene determinadas posibilidades y procesos de desarrollo o no, y de cómo se produce ese andamiaje. Un concepto central va a ser el de zona de desarrollo próximo, que también algo creo que tomó Adriana en la clase. Voy a por ahí a tomar, paso un poco rápido, estos conceptos ustedes los van a profundizar a través de los textos, de los capítulos de Wersch, y también de algún capítulo de Vygotsky. Y me gustaría detenerme un minuto en el concepto de zona de desarrollo próximo, ¿no? Porque ahí hay una manera de pensarlo que también hace que el uso de Vygotsky pueda llegar a ser a veces un poco banal, en el sentido de que la zona de desarrollo próximo tendría que ver simplemente con, bueno, lo que hoy hace un sujeto por sí solo, la distancia que tiene ese hacer por sí solo con lo que puede hacer acompañado por un otro, ¿no? Es decir, hay un desarrollo real y hay un desarrollo potencial, ¿sí? Que está determinado por la resolución de un problema, pero bajo la guía de otro, de un adulto o de un par más capaz, etcétera. A mí me gusta mucho cómo a través de algunos textos, de casi todos sus textos, Ricardo Vaquero aborda, ¿no?, esta manera de pensar la zona de desarrollo próximo como en un sentido más, si ustedes quieren, más colectivo y más institucional, en cómo se produce el aprendizaje en contextos escolarizados, por ejemplo, ¿no? En donde la zona de desarrollo próximo no es la relación entre uno que sabe menos y uno que sabe más. Es una producción de situaciones en donde justamente la red de interacciones produce desarrollo, pero que se produce a través de una acción conjunta, ¿no? Y de la producción de procesos de subjetivación colectivos. Vieron que cuando decimos subjetivación no estamos diciendo individualización o no estamos diciendo interioridad, estamos diciendo un modo de hacer compartido, un modo de hacer. En este momento nosotros somos una subjetividad en proceso de, ¿no?, generar o acceder a un conocimiento que tiene que ver con las teorías psicológicas. Y bueno, por ahí lo que les propongo es que sigamos profundizando los conceptos vygotskianos y problematizando a partir de lo que dice Wersch y también de algunos de los aportes de Vaquero que me gustaría que trabajáramos la próxima clase. Vuelvo un poco para acá. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Preguntar? Tenía una frase por acá. Que quería compartir. Sí, acá mientras Beatriz busca, hay una pregunta, pero que me parece, no sé qué pensás, Beatriz. A ver. Sí, yo no la contestaría. Dice Florencia Pérez, había una relación, entiendo que dice habría una relación en el texto de Folari entre Freud y Piaget sobre la posibilidad de construcción del conocimiento. ¿Cómo se pueden relacionar estos tres? Vygotsky, Freud, Piaget. Estos tres incluyendo a Vygotsky contemporáneo. Más que nada para el análisis del parcial.
Digo, no la contestaría porque quizás sería un lindo esfuerzo de, Claro, ¿no? Un claro. lindo desafío para los alumnos tratar de Para el parcial, justamente, claro. Sí, está bien, está bien. Es que en realidad a eso vamos, ¿no? Esto que lee Adriana, que pregunta Florencia, vamos hacia ahí, como qué articulaciones posibles, qué disidencias insalvables, ¿no? Y siempre con el cuidado de que cada enfoque teórico tiene su especificidad y no lo podemos traccionar ni forzar para ponerlo en relación con lo que dice otro autor. Cada uno de ellos piensa en Piaget, Freud, Vygotsky, ¿no? Trabajó en su tiempo, en su contexto histórico, en las revoluciones o no revoluciones que les tocó vivir. Cada uno de ellos fue un genio y rompió con lo que se venía pensando, pero de ninguna manera, nada, ni vamos a hacer un ranking de autores, ni los vamos a poner todos parejitos, ¿no? Como si hubiera una grilla donde uno dijera, bueno, para cada uno de ellos hay una respuesta a cada una de las dudas que tenemos. Me parece que ellos produjeron lo que produjeron. Y si los comparamos es porque didácticamente nos ayuda, pero no más que eso. La frase que les quería leer de Vygotsky es esta: la educación puede ser definida como el desarrollo artificial del niño. La educación es el dominio ingenioso de los procesos naturales del desarrollo. La educación no solo influye sobre unos u otros procesos de desarrollo, sino que reestructura de la manera más esencial todas las funciones de la conducta. O sea, fíjense cómo Vygotsky considera que el desarrollo del niño es artificial y que se produce, ¿sí? No naturalmente, porque somos seres culturales, sociales, políticos, sin negar una línea, es decir, una naturaleza de la que formamos parte. Pero esa naturaleza por sí sola no nos explica como seres humanos. Esto es lo que va a decir Vygotsky. Y a mí me parece interesante porque esto va a tener consecuencias, repito, en las maneras en que pensamos la subjetividad, por supuesto, y cómo conducimos procesos de enseñanza, ¿no? Si pensamos que un sujeto es natural, o cómo lo abordamos desde la psicología. Si pensamos que su naturaleza está fallada y que no hay nada ahí que la intervención, ¿no? De la cultura, de la sociedad, de las perspectivas de intervención puedan hacer, bueno, nada. Lo único que nos queda por delante es normalizar procesos, llevar a esa supuesta naturaleza todo lo que se escapa, ¿no? de los cursos de desarrollo. La escuela, convengamos que algo de esto hace, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos? A ver, dice Joaquín, en ese sentido de la educación, ¿cuál es el lugar del individuo en desarrollo, en la interacción intersubjetiva? ¿Cuál es la posibilidad del sujeto de transformar ese instrumento que debe interiorizar? Es que no es el sujeto solo, ¿no? Es el sujeto en situación. ¿Cómo pensaríamos a un sujeto en situación? Sería la pregunta.
El conocimiento es pura y exclusivamente social, no existe nada parecido al innatismo. ¿Quién quiere responder de mis colegas? Sí, yo respondo. A ver, el innatismo, lo que toma Vygotsky como innato, si habría algo innato, sería la línea en la ontogenia, te estoy diciendo en el desarrollo del sujeto, de que nace a muere, sería la línea de desarrollo natural, que serían la materia prima, como digamos los órganos, los instintos, lo que tiene involuntario, las funciones psicológicas elementales, digamos, podríamos decirle que son la materia prima, pero que con eso solo no hace nada, digamos, sería un bichito, un niñito con solo las funciones psicológicas elementales. Eso sería si podemos decir algo del innatismo. Si bien Vygotsky no le importa hablar de innatismo porque es lo que se contrapone a su teoría, que es la construcción social. Entonces, pero bueno, como innatismo tomaría eso, yo como para responder. Lo que pasa es que el mito de Tarzán, ¿puedo meterme, Beatriz? Dale. No, el mito de Tarzán. Yo en la clase que grabé les ponía el caso del salvaje de Aveirón, que podría ser, bueno, está bien, un niño creado en la selva, un niño, Tarzán también, en realidad, lo que pasa es que Tarzán se sabe la historia infantil que fue criado por su madre y su padre, digamos. El niño de Aveirón, que se lo encontró a los 11 años, no se sabe bien qué pasó, si fue dejado en el bosque de Aveirón, porque que es una teoría, porque era un idiota, digamos, o porque, nada, no desarrolló después su habla, su conciencia, no desarrolló su conciencia lingüística, digamos, su habla, ni su lenguaje, no lo desarrolló, podemos presuponer, porque no tuvo interacciones sociales con otros, que eso, digamos, podría ser la lectura desde Vygotsky de una situación como el salvaje de Aveirón, no Tarzán, porque en realidad Tarzán se desarrolló después bien, digamos, la sociedad, si Tarzán lo metíamos dentro de la sociedad, era un sujeto adaptado a lo social, digamos. No sé si responde al comentario de Tarzán que hizo el alumno. Hay una pregunta por Tarzán, no la leí. Juan dice, creo que esta es la historia de Kaspar Hauser también en el siglo XIX. Igualmente la lección de esas historias es que cualquiera puede desarrollarse una vez que entra en sociedad. Sí, pero la diferencia es que el salvaje de Aveirón entró en sociedad. También, bueno, no sé, sería para discutir qué es entrar en sociedad. Pero el salvaje de Aveirón nunca habló. Murió a los 40 años, digamos. Y nunca pudo estructurar un lenguaje. Entonces, no se adaptó a la sociedad, qué sé yo. Entonces, la pregunta que se podría hacer Vygotsky es si ese sujeto construyó conciencia, si la conciencia o inteligencia o desarrollo cognitivo, conciencia en cuanto a funciones psicológicas superiores, interpretación, simbolismo, eso se preguntaría Vygotsky, que no lo desarrolló, si no estuvo en contacto social en determinado periodo crítico de su desarrollo. Ahí es donde entraría a jugar la línea natural de desarrollo, en la cual sí hay un momento de la vida en que nuestro organismo, nuestras neuronas, ¿no? estarían en una disposición específica para
interiorizar determinados procesos culturales, por ejemplo, el lenguaje. Es interesante para seguir pensando y para que lo llevemos también al campo educativo y al campo escolar, ¿no? Si bien ustedes van a seguir, quienes están en la carrera de Ciencias de la Educación, en Psicología Educacional, van a seguir trabajando desde este enfoque y en términos de lo que implica la escolaridad, pero bueno, a mí me parece interesante vincular las teorías con prácticas específicas que ustedes van a tener en el futuro, como ya sea o que ya tienen como docentes, que van a tener como asesores, asesoras pedagógicas. Es decir, son formas de pensar la subjetividad, en cómo se construye y en qué posibilidades de transformación tiene, ¿no? Y creo que la teoría vygotsquiana justamente es una de la que nos abre a repensar la subjetividad en términos de relaciones y de situaciones. Nos abre a una unidad de análisis muy diferente de la que estamos acostumbrados a pensar, ¿no? Más en términos casi cartesianos. El sujeto recortado del mundo, pensando y dudando de la res extensa, digamos. Bueno, yo tenía un videíto que quería compartir, pero me parece que se nos va a hacer largo y me gustaría que lo dejemos a discusión y tal vez lo podemos usar la vez que viene, ¿sí? Es un video, un cortometraje que se llama Mi amigo Nietzsche, un cortometraje brasileño, lo van a encontrar en el campus y les propongo que no es muy largo, lo podemos ver juntos y juntas el jueves que viene y a partir de ahí trabajamos los conceptos de Vygotsky y el texto de Vaquero. ¿Les parece bien? Háganme un dedito, así. Bueno, así no me siento tan sola. Bueno, Adri, Pablo, Mariano, gracias. ¿Algo más? ¿Que quieran decir algo ustedes? ¿Algún mensaje? Discúlpame, ¿Quién está hablando? no, yo quería preguntar si más que nada vamos a tener acompañamiento a la hora de cuando presenten la consigna para trabajar los textos, o sea, ¿va a haber espacios más allá de los prácticos o mails o quizá otro espacio un poco más reducido para hacer todo tipo de preguntas, no solamente en tanto a los textos y a los conceptos, sino también a la elaboración del texto? Más que nada Mira, en el acompañamiento pedagógico en ese sentido. sí, lo que habíamos pensado era, por un lado, vamos a tratar de estructurar la consigna todo lo posible para que ustedes tengan ahí un buen encuadre en donde apoyarse y que no se les abran tantas dudas. Pero por otro lado, quienes estén interesadas, podemos armar grupos más pequeños para hacer tutorías específicas. Ya sea con los ayudantes, con los adscriptos, con Pablo, que también había abierto, ¿no, Pablo? Ahí un espacio de tutoría particular. Les proponemos que vean, que sigan con la lectura, que traten de ponerse al día todo lo posible, que hagan la actividad. Y la semana que viene, cuando vean la consigna, nos escriben o le escriben a los ayudantes y ahí vemos cómo nos organizamos nosotros como cátedra
para hacer tutorías de menos gente, ¿sí? No, muchas gracias, ¿eh? No, de nada. ¿Está bien? ¿Les parece? Ok, gracias. Gracias por el encuentro, dice Joaquín. Y bueno, espero que haya servido. A mí me genera un gusto poder encontrarnos, así sea de esta manera. Creo que es la forma de seguir armando una trama que todo el tiempo tenemos la sensación de que se nos rompe en esta situación de cuarentena y de aislamiento. Sabemos que están ahí. Ustedes piensen que nosotros como cátedra nos reconfiguramos en 15 días, digamos, que empezamos a ver de qué manera organizar el campus, ofrecer textos, armar guías, videos grabados, bueno, echamos manos sin ser especialistas en el tema. Entonces, que ustedes nos respondan o que nos pregunten o que participen en un foro o que estén acá. La verdad que ahora hay 47 personas, pero en un momento llegamos a más de 60. Está buenísimo, ¿no? Así que la respuesta que ustedes nos dan es re importante, porque nosotros no sabemos muy bien qué está pasando del otro lado. Es medio a veces una incógnita saber en qué andan, si están leyendo, si entienden, si no entienden, si les sirve lo que proponemos, si no les sirve. Entonces, la interacción, lo que ustedes nos puedan decir a nosotros es claramente una posibilidad incluso de revisar lo que estamos haciendo, ¿sí? Por otro lado, el 1 de junio a las 19 horas, agéndense, va a haber, particularmente para los ingresantes, las ingresantes, pero un encuentro del departamento con las 4 cátedras que iniciamos la carrera de Ciencias de la Educación, ¿sí? O sea que va a estar bueno porque, por un lado, el objetivo va a ser tomar alguna forma como de recepción y de bienvenida a los que están ingresando a la carrera, que la verdad que no puedo dejar de pensar lo difícil que debe ser para muchos de ustedes empezar la carrera universitaria solos. Y por otro lado, vamos quienes estamos en las cátedras, vamos a poner ahí una palabra de cómo algunas ideas, ¿no? De cómo venimos pensando esos conceptos que trabajamos, por ejemplo, en teorías psicológicas, en relación a este momento histórico. Entonces, bueno, va a ser una reunión, me parece interesante para participar. Sociología, historia. ¿Cuál es la otra materia? Que me olvidé. Pedagogía, ahí está. Con Anaí Gelman. 1 de junio, sí, seguramente el departamento se va a encargar de mandar el link y lo va a hacer a través de las cátedras. Pero agéndenselo para que podamos estar. Ahí Joaquín dice que coincide con el teórico de sociología, no, pero lo van a cambiar porque... No, Karina Kaplan va a participar, así que seguramente lo va a modificar la fecha del teórico. Buenísimo, no dije nada, dice Joaquín. Bueno, les mando un abrazo a todos, todas, gracias por estar ahí y no duden en comunicarse con la cátedra, ¿sí? Nos quedamos un minuto, Adriana, Pablo, Mariano, chiquitín. Gracias, chau, chau. Hasta el jueves que viene, nos vemos el jueves a las 15.
Hola Beatriz, Adriana, ¿me escuchan? Estoy con Sí, muy mala sí. señal. Ah, ¿me escuchan? Sí, te escucho, Pablo. Nada, y vengo con la señal, quería participar, se me cortaba cuando me daba señal, Ah, ya era tarde, quedaba destiempo. ¿Mariano se fue? Sí, Pareciera que sí. sí, estamos nosotros tres. Abrite, Adri, Adri. tenés Mariano avisó que desactivado. tenía que dar una clase, Ah, ok. que ahí mandó, por eso se iba. Pero muy bueno, Beatriz. Estuvo bueno, ¿no? Un Sí, montón la de verdad. Sí, gente. muchos. Para este contexto, muchos. Sí, Y con inquietudes, con muchas preguntas ahí en el chat, que era lo que yo podía ir siguiendo por el sí, problema de las... Estaban muy interesados. Quedaron un par de preguntas sin responder, pero bueno, para hacer un primer sí. encuentro, muy bien, muy bien. Sí, lo que ahí pedían, Ah, Beatriz, es que subas. esperen que paro de grabar. Ah, Ah,